pasada, ¿no? Revisamos lo que eran los factores financieros, comenzamos a revisar los factores financieros, vimos el factor de recuperación de capital, ¿no? Y comenzamos a trabajar con la función pago, ¿no? La función pago nos permitió, pues, convertir un capital inicial en una serie de pagos constantes y uniformes. Habíamos llegado a crear este pequeño cuadro, ¿no? Donde habíamos programado, pues, nuestros pagos, nuestros 18 pagos para cubrir este préstamo, ¿no? Y llegamos, pues, a crear el método de amortización francés. Creamos esta tabla, ¿no? Para los dos casos que hicimos la semana pasada. Este es el método de amortización francés. Ahora vamos a construir los tres métodos de amortización. Porque no solo existe uno, voy a agregar aquí a mi archivo de Excel, voy a agregar una hoja y vamos a ver los métodos básicos de amortización, ¿sí? Vamos a poner acá como título, métodos de amortización. Vamos a ver tres tipos de métodos. El que hemos venido trabajando es el método francés. Este de aquí se conoce como método francés, donde todas las cuotas son iguales, ¿no? Todas las cuotas, todos los pagos son iguales y la amortización y el interés van variando de acuerdo a la cuota, ¿no? Recuerden, el método francés es el método de las cuotas uniformes. Ahora vamos a plantear otro ejercicio. Por ejemplo, aquí, veamos, vamos a suponer que nos prestan, vamos a hacer un préstamo simple, a ver, nos prestan 10.000 soles, ¿no? Nos prestan 10.000 soles y lo vamos a devolver en 15, vamos a ponerle 15 cuotas mensuales, en 15 meses, ¿sí? La tasa que nos van a aplicar, pongamos después una tasa de 21% anual. Y el tipo, que recuerden que tenía que ver con el momento de pago, si era a comienzo de mes o a fin de mes, vamos a ponerlo como 0, recordando que es a periodo vencido, o sea, cada cuota se va a pagar a fin de mes. Vamos a poner un poquito más grande para que lo puedan ver. ¿Sí? Bien, entonces, recuerde, basado en el método francés, yo utilizo la función pago para calcular el valor de la cuota, ¿no? Entonces, vamos a calcular, aquí vamos a ampliar un poco la columna, y vamos a hallar el valor de la cuota, ¿sí? Para esto, aplicamos la función pago. Sería igual pago, ¿no? Igual pago, y me va a pedir, lo primero que me pide es la tasa de interés, que sería 21% entre 12, ¿no? Estoy convirtiendo una tasa anual en tasa mensual, por eso la divido entre 12. Coma, ¿no? El NPER, la cantidad de periodos, que viene a ser 15 meses, ¿no? El valor actual, o el capital inicial, que recuerden que va en negativo, menos 10.000. El valor futuro, aquí iría el valor futuro, pero como no tengo valor futuro, lo voy a dejar en blanco. Y al final, si pago a fin de periodo o a comienzo de periodo, recuerde que es 0 o 1. En este caso 0, porque voy a pagar a fin de cada periodo. Entonces, para este préstamo, ¿sí? Para este préstamo, mi cuota va a salir aplicando la siguiente fórmula, ¿no? Recuerda, la función pago pide la tasa. Después de la tasa, el NPER, que es la cantidad de cuotas que vas a pagar, el valor actual o capital, o el préstamo en este caso, ¿no? Préstamo, el valor actual o capital inicial. El valor futuro, todavía no hemos visto valor futuro, a continuación haremos un ejemplo con valor futuro. Y al final te pide el tipo, ¿no? Esta es la función pago y nos va a arrojar como resultado
763.77. Eso es lo que va a arrojar la función pago. Con esa función pago, yo voy a comenzar a crear, ¿sí? Yo voy a crear mi cuadro de amortización. Entonces, a ver, le pongo la fórmula ahí, ¿sí? 21% entre 12 a 15 cuotas, un capital de 10.000 en negativo, ¿sí? Y pagando a fin de cada periodo. ¿Recuerden eso? Ahora, basado en esto, yo voy a comenzar a construir mi cuadro de amortizaciones. Y voy a considerar para mi cuadro de amortizaciones, a ver, vamos a construir un método francés. Recuerden, el método francés es el método de las cuotas iguales, ¿no? Todas las cuotas tienen que salir exactamente igual. Por eso se llama método francés, ¿no? A ver, y vamos a considerar el identificador de cuota, el saldo, esto lo hicimos en la clase pasada, la amortización, que es el capital que vas devolviendo, ¿verdad? El interés y la cuota o el pago, ¿no? Eso van a ser mis encabezados. Aquí, ponerle negrita, ponerle bordes, por ejemplo, le puedo poner sombreado, eso ya es secundario. Bien, y recuerden que tenemos que cuadrar a este valor, a 763.77 cada cuota, ¿sí? Van a ser 15 cuotas, por lo tanto comienzo en la cuota, recuerden, cuando es el cuadro de amortizaciones, comenzamos en la cuota 0, y de ahí comenzamos a generar nuestra serie, ¿no? Coloco 0, 1, selecciono con la cruz blanca y luego con la cruz negra comienzo a arrastrar hasta el número del 14 hasta el número 15, hasta ahí, y se va a generar automáticamente, bajando un poquito el zoom para que se vea, ahí se va a generar automáticamente una lista del 0 al 15. Bien. A ver. En este caso, aquí, vamos a comenzar a construir esta tabla basada en las condiciones del nuevo préstamo. Recuerden que nos han prestado 10.000, por lo tanto, el saldo en la cuota 0 sería de 10.000, ¿no? Eso es lo que debo. Y debo de hallar las amortizaciones y los intereses en cada una de las cuotas. Bien, a ver. Sigamos. Para la amortización en la cuota 1, para la amortización aquí, yo voy a usar la siguiente función o fórmula. Recuerden, lo vimos en la clase pasada, trabajamos con pago print. ¿Qué me va a pedir pago print o qué parámetros tengo que asignarle? La tasa, que es en este caso 21% entre 12, coma, aquí le debo de indicar el periodo, ¿sí? El periodo que voy a calcular, o sea, aquí le voy a calcular para el periodo 1, por lo tanto, voy a seleccionar B14, porque en B14 dice 1, ¿sí? Veamos, la cantidad de periodos, luego del periodo, la cantidad de periodos, voy a pagar 15 cuotas, el capital que me prestaron, menos 10.000, recuerde, el valor futuro no existe, por eso dejo coma y coma, lo dejo vacío, al final le pongo 0 porque los pagos van a ser a fin de periodo. ¿Sí? Esta función pago print te permite hallar la amortización en cada una de las cuotas. Y ahorita vamos a poner ahí la descripción para recordar lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Ahí tenemos. La amortización o parte del capital que vas a devolver en la cuota 1 es 588.77. Recuerda, acá voy a poner el parámetro de la función pago print, que es la primera que hemos usado. Pago print pide lo siguiente, ¿no?
igual pago print y me va a pedir primero la tasa de interés, luego el periodo para el que voy a calcular, seguido del NPER, que es la cantidad de periodos, ¿sí? Que en este caso es 15. Luego el valor actual o el capital que nos prestan, me pide un valor futuro, que lo puedo omitir si es que no existe, y al final el tipo. Este es el formato de la función pago print, ¿sí? Que es lo que hemos aplicado aquí, la tasa de interés, 21% entre 12, para convertirla en mensual. B14, que es el periodo, en este caso B14 contiene el valor de 1. Recuerde que lo hago así para que al momento que yo genere la fórmula, esto vaya cambiando. En el siguiente será B15, que será 2, luego B16, que será 3, ¿sí? De tal forma que esta fórmula me permite arrastrar y automáticamente generar la amortización para cada una de las cuotas. ¿Sí? Es un repaso de lo que hicimos la clase pasada. Ya tengo las amortizaciones en cada una de ellas. Y recuerde que si yo sumo esta columna acá en la parte inferior, si sumo esta columna, me debería de dar 10.000 soles. ¿Sí? Si yo sumo la columna, me debe dar 10.000 soles. Vamos a ubicarnos acá al final y le damos clic a la opción de autosuma. Presiono Enter y ahí tenemos pues nuestros 10.000 soles, que es el capital que nos prestaron. Recuerde, la amortización es parte del capital que tú devuelves en cada una de las cuotas. Esto tiene que ver directamente con el préstamo que te hicieron, ¿no? Ahora vamos a hallar el interés. Y para el interés, vamos a hacer aquí una función similar, solo que ya no se llama pago print, se llama pago in. Y te va a pedir exactamente lo mismo. Te va a pedir tasa de interés periódica, para qué periodo quieres calcular, cuántos periodos vas a considerar, en este caso 15, cuál es tu capital inicial, si no tienes capital futuro no interesa, lo dejamos en blanco, y cuándo vas a pagar, a inicio de mes o a fin de mes. ¿Sí? Si es a inicio de mes, 1, si es a fin de mes, 0. Entonces, lo aplico aquí, ¿sí? Igual, vamos a copiar este formato para aquí, igual, pago in, abro paréntesis, mi tasa es 21% entre 12, coma, el periodo, aquí yo quiero calcular para el periodo 1, pero recuerde que no escribo 1, sino que le hago referencia a la celda B14, porque en B14 está contenido el número 1. Entonces voy a calcular para lo que dice B14. ¿Qué dice B14? Bueno, B14 dice 1, coma, ahora me dice el NPER. ¿Cuántos periodos son? Voy a pagar 15 cuotas. El NPER vale 15, coma, el valor actual o capital. Recuerde que va en negativo, menos 10.000, coma, 0. Y cerramos la fórmula. Y ahí tenemos el capital, ¿no? El capital en la cuota 1 será de 175. Esta fórmula con pago in me permite calcular el interés en la cuota 1, ¿no? Ahora, recuerde que esta fórmula yo la puedo arrastrar y me va a calcular el interés en cada una de las cuotas. ¿Correcto? Bien, entonces con pago print calculamos la amortización o parte del capital que devolvemos en cada cuota. Y con pago in, el interés que vamos a pagar en cada una de las cuotas. Si yo sumo estos dos valores, amortización 1 más interés 1, aquí, si yo sumo estos dos valores, B14 más E14,
debe de coincidir la suma con el valor que yo obtuve aquí en la parte superior con la función pago. Sale 763.77, que es lo que tiene que salir en cada una de las cuotas. Esta simple suma yo la voy a arrastrar, aquí al resto, y en todos los casos, ¿ve? En todos los casos me va a salir exactamente igual, ¿no? Bien. Solo faltaría controlar el saldo. Recuerda, este es un método francés. ¿Cuál es la característica principal del método francés? Que todas las cuotas son iguales, ¿no? Ahora solo me faltaría controlar mis saldos, ¿no? A ver, para el saldo, recuerde, por ejemplo, el saldo en este punto sería el capital que debo o quedo debiendo después de pagar la primera cuota. Entonces, si yo debía 10.000 y pagué la primera cuota 763.77, recuerde que no se descuenta todo esto. Este monto no es el que se descuenta. Se descuenta solo la amortización. O sea, después de pagar la primera cuota, mi deuda se reduciría a 9.411.23, ¿sí? Y así debo de seguir. Por ejemplo, la deuda después de pagar la cuota 2 sería 9.411.23 menos 599.08. Recuerden, no se descuenta toda la cuota, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, simplemente esta fórmula de aquí, la arrastramos, ¿bien? La arrastramos una vez más y quedaría, pues, este valor que está en azul menos este valor que está en rojo, ¿sí? Y te diría, pues, que después de pagar la cuota 2, tú debes 8.812.15. Claro que, obviamente, uno ha pagado más dinero, ¿no? Y esto tenemos que arrastrarlo hasta el final, donde aquí te dice, pues, que bajarlo en general, un mínimo valor ahí, está el número. Aquí te dice que después de pagar la última cuota, de pagar la cuota 15, pues, tu préstamo habrá quedado en cero, ¿sí? Este es el método que vimos en la clase pasada. Creo que sí quedó claro, ¿verdad? Veamos ahora el otro método. El mismo ejercicio, pero pagado de otra manera, ¿sí? Recuerde, este método francés es el método tradicional, el método que utilizan, ¿no? Las entidades financieras. Uno pide un préstamo y le generan, pues, una serie de pagos constantes y uniformes o una serie de pagos iguales, ¿no? Ahora, veamos otro método, ¿sí? En este caso ya no utilizamos las funciones financieras de Excel, sino que vamos a utilizar una matemática bastante simple, no muy complicada, ¿no? Vamos a ver aquí abajo, seguido nomás, por ejemplo, vamos a ver el método alemán, ¿sí? Y vamos a copiarnos este cuadro. Voy a copiarme este cuadro porque en realidad la estructura sigue siendo la misma, solo van a variar los pagos, ¿no? Esto sí no me sirve, bueno, no todo por completo, pero vamos a hacerlo de cero. Ahí tenemos, ¿sí? Bien. Ahí se ve mejor. Y construyamos, pues, el mismo problema, ¿sí? O desarrollemos el mismo ejercicio, pero ya no basado en el método francés, sino basado en el método alemán. Y el método alemán, las cuotas varían. Recuerda, acá ya las cuotas no van a ser iguales, las cuotas van a variar, ¿sí? ¿Cómo comienzo a plantear mi método alemán? De la siguiente manera. Saco las amortizaciones de una manera bastante simple. La amortización que se va a descontar en cada cuota se obtiene de dividir el capital principal entre la cantidad de cuotas. O sea, mi amortización aquí sería 1/15 de 10.000 soles, igual en cada uno. O sea, dividimos nuestro capital, el capital que nos prestan, entre 15, ¿no? Y lo haríamos de la siguiente manera. Recuerden, sería, voy a ponerlo aquí como
como referencia la amortización resultaría, pues, a ver, vamos a poner aquí en rojito, de dividir el capital entre el NPER o la cantidad de cuotas, ¿no? Entonces, de ahí, así sacamos nuestra amortización. Aquí sería igual 10.000, que es lo que nos han prestado, entre 15. Aquí tenemos 10.000 entre 15, ¿sí? Que es el capital entre la cantidad de cuotas. Y esta fórmula es una fórmula bastante sencilla, es una fórmula matemática sumamente básica, una simple división, y la copiamos a todos, ¿eh? La amortización en el método alemán, todas las amortizaciones son iguales y parten de dividir el saldo o el capital prestado, capital inicial, entre la cantidad de cuotas. Obviamente que si yo hago la suma en este punto, me tendría que salir, pues, los 10.000 soles que me prestaron. Ahí tengo mi dinero, ¿no? Es diferente al método francés, ¿no? El método francés se calcula de otra forma. A ver. ¿Qué hacemos con el interés? El interés, vamos a calcular aquí el interés. El interés se obtiene de la siguiente manera, ¿sí? Bien. El saldo deudor multiplicado por la tasa periódica. O sea, en este caso, estamos trabajando en meses, o sea, tenemos que convertir la tasa de interés en mensual, ¿no? El saldo deudor sería, por ejemplo, 10.000, ¿no? Por la tasa de interés periódica, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Mire, por ejemplo, en este caso, yo sé cuál es mi tasa. Mi tasa es, primero iría el saldo deudor, lo que yo estoy debiendo. Estoy debiendo, aquí estoy debiendo todo, C34, ¿no? Que es 10.000 soles lo que estoy debiendo. Y lo multiplico por 21 por ciento, que estará dividido entre 12. O sea, la tasa anual la estoy dividiendo en meses y le estoy aplicando a este saldo, le estoy aplicando mi interés mensual. Y ahí está. Mi cuota, perdón, mi interés es igual, mira, mire, fíjate, sale igual 175 en los dos métodos, en la cuota, el interés en la cuota 1, pero no va a ser igual para el resto, ¿sí? Sale de multiplicar el capital o el saldo deudor, ojo, no es el capital, ahí me equivoco, no es el capital, es el saldo deudor, o sea, lo que estoy debiendo por la tasa de interés, ¿no? Ahora, igual aquí, si yo sumo E35 más E35, esto es lo que yo debo de pagar como cuota 1, ¿sí? Pero veamos la cuota 2. Para la cuota 2 yo tendría que obtener el interés 2. Pero antes de sacar el interés 2, yo necesito obtener el saldo deudor aquí. O sea, ¿cuánto debo? Se supone que ya pagué la cuota 1, ¿cuánto debo aquí? Y eso me sale, igual que el anterior, de restar 10.000 menos 666.67. Si lo vemos en fórmula, sería de 34, le resto la primera amortización. Ahí está. Después de pagar la primera cuota, quedaré debiendo 9.333.33.
¿Por qué es importante este valor? Porque este valor es el que me va a permitir sacar el interés número 2. ¿Qué fórmula debo de aplicar para el interés número 2? Bueno, el saldo deudor por la tasa de interés, ¿sí? O sea, aquí sería C35, 9.333, por 21% entre 12. O lo que es lo mismo, mire, esta fórmula la voy a arrastrar una vez. Aquí. Y mire. Como en el anterior era C34, ahora será C35 por la tasa de interés periódica. Y ahí me obtiene el interés. Ojo, ya no estoy aplicándolo a 10.000. El interés en la cuota 2 lo aplico a 9.333.33, ¿no? Y ahí me saldría, pues, si sigo arrastrando esto de aquí, me saldría la cuota 2. ¿Sí? Es el método alemán, es conocido como el método de las cuotas decrecientes. O sea, comienzas pagando alto y terminas pagando unas cuotas más bajas, ¿no? A ver, entonces, si nos fijamos aquí, para poder hallar los intereses, que es el punto que me va a permitir calcular mis cuotas, para poder hallar los intereses, yo necesito primero tener el control de los saldos, ¿sí? Y recuerde, los saldos se calculan así. El saldo después de pagar la cuota 1 es restar el saldo en la cuota 0 menos la amortización 1. Aquí está. Saldo en la cuota 0 menos la amortización en la cuota 1. Y en la siguiente será saldo en la cuota 1 menos la amortización de la cuota 2. O lo que es lo mismo, arrastrar esta fórmula porque va a ir en zigzag restando, ¿no? Una vez que pague la cuota 2, ya deberé 8.667.67 y ahí voy descontando, ¿no? Uno por uno con esta fórmula. Esta es la fórmula para el saldo. Lo arrastras y al final te das cuenta de que está bien porque al final queda en 0, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengo los saldos, recuerde, para yo poder calcular el interés en la cuota 3, yo necesito el saldo en la cuota, el saldo después de pagar la cuota 2, ¿sí? Entonces, esta fórmula ya está lista para ser arrastrada, porque acá dice C35, que es el saldo en la cuota 1 por la tasa de interés. Si yo arrastrar esta fórmula, en la siguiente será C36, o sea, el saldo en la cuota 2 por la tasa de interés. Mire, voy a arrastrar esta fórmula y ahí tengo el interés. Saldo anterior por tasa de interés. Y en la siguiente, saldo anterior por la tasa de interés. Y así hasta el final me va calculando los intereses en cada una de las cuotas. Recuerde que para el método alemán las cuotas no son iguales. Vamos a arrastrar aquí esta suma. Las cuotas son decrecientes, o sea, usted comienza pagando una cuota alta y termina pagando una cuota baja, ¿sí? A esto se le conoce como el método alemán, ¿no? Entonces, repasemos. Para el método básico, el método tradicional, el método francés, se utilizan las funciones de Excel, que son para hallar la cuota, la función pago, ¿no? Que te pide tasa, te pide tasa, cantidad de periodos, NPER, valor actual o capital inicial, valor futuro y el tipo. Bien. A ver. Para el método francés, ustedes deben usar las funciones de Excel. Pago para la cuota, pago prim para la amortización y pago in para el interés. Ese es el método francés, el método tradicional, el método comercial, ¿no? Para el método alemán ya no se usan las funciones financieras de Excel, sino que se aplica una matemática sencilla, ¿no? Para la amortización, las amortizaciones salen de dividir el capital que nos prestan entre la cantidad de periodos, o sea, 10.000 entre 15, ¿no? Cada amortización es un quinceavo, en este caso un quinceavo del capital que nos prestaron, aplicado a cada una, ¿no? Y para el interés,
tenemos que hacerlo basados en el saldo deudor por la tasa de interés periódica. Por eso es importante que antes de que usted saque el interés, controle los saldos. Recuerde, para controlar los saldos se va descontando de la siguiente manera. Capital menos primera amortización te da el saldo en la cuota 1, o después de pagar la cuota 1. Y luego seguimos así, descontando el saldo deudor menos la amortización en cada uno de los casos, ¿ven? Se va descontando la amortización hasta que al final lleguemos a el 0. Este 0, esta rayita indica 0, quiere decir que después de haber pagado la última cuota, ¿no? Después de haber pagado la última cuota, el préstamo ha quedado saldado, ¿no? Ha quedado cubierto y ya no debemos absolutamente nada. Recuerda, las entidades financieras cuando quieren refinanciar no te descuentan todo lo que tú has pagado, te descuentan solo las amortizaciones, ¿no? Y al final, pues, casi no has pagado nada cuando quieres refinanciar y te vuelven a cobrar casi todo lo que te habían prestado. Y este es el método alemán, ¿sí? Es sencillo, simple, es más simple que el método francés, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto. Bien, perfecto, seguimos. Vamos a ver ahora el otro método de amortización llamado el método americano, que es más sencillo todavía. Vamos a ver aquí. Es simple, el punto es que no todos tenemos acceso a no todos tienen acceso a ese tipo de financiamiento, ¿no? Al método americano. El método alemán, recuerda, es el método de las cuotas decrecientes, ¿no? Comienzan cuotas altas y terminan cuotas bajas, ¿no? Y luego veremos ahora, vamos a ver aquí, el método americano, ¿no? El método americano, veamos aquí, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Bajo el método americano, ¿sí? Cuando usted quiere construir un método americano, tiene que tener en consideración las condiciones que se aplica bajo este método. Bajo este método pasa lo siguiente. Mire, usted paga de amortización, o sea, el capital que usted devuelve en la cuota 1 es 0. O sea, bajo el método americano le prestan el dinero, ¿sí? Le prestan el dinero y usted no tiene que devolver ese capital en la cuota 1. Y tampoco lo va a devolver en las siguientes cuotas. Usted no va a pagar nada del capital, ¿sí? Usted no va a pagar nada del capital hasta la cuota final. En la cuota 15, usted debe amortizar todo el capital, ¿sí? El método americano es así. Usted durante todo el periodo productivo, por ejemplo, si es una operación productiva, ¿no? Durante toda su operación productiva, usted no paga nada, no devuelve el capital, ¿sí? Usted devuelve el capital solo al final, ¿no? Al final se devuelve el capital. Esto, bueno, controlará los saldos de la siguiente manera. Esto hará que usted siempre, o casi siempre, esté debiéndole, ¿no? El mismo capital que le prestaron, salvo al final, cuando usted paga la última cuota de amortización, la última cuota del préstamo, tiene que devolver todo el capital, ¿sí? Así se maneja el método americano. Es conveniente, sí, si es que tiene sí que tiene algún producto importante, no interesante, que le permita recuperar ese capital y poder pagar al final. Si no, es bastante riesgoso. Por eso es que no todo el mundo le dan la facilidad de pagar bajo este método. Ahora, si bien no pago el capital, lo que sí no me voy a salvar son de los intereses. Y los intereses se calculan exactamente igual que aquí, ¿sí? El interés lo voy a calcular exactamente igual que en el método alemán. O sea, el saldo deudor por la tasa periódica, ¿no? Bien, aquí sería, pues, por ejemplo, ¿cuánto estoy debiendo aquí? Bueno, acá estoy debiendo C54, que son los 10.000 soles, por mi tasa de interés por 21% entre 12, ¿no? Mi tasa mensual.
Entonces, a mis 10.000 soles le aplico mi tasa mensual y me sale mi interés. Igual, 175, ¿no? Recuerda que acá también salía, pero de ahí iba bajando, ¿no? En este de aquí, en los dos primeros, comenzaba con 175, de ahí el interés iba bajando. Igual en el método alemán, comenzaba alto y después iba bajando. A ver aquí qué va a pasar, ¿no? Le hemos aplicado a nuestro saldo, a nuestro préstamo, le hemos aplicado, a nuestro saldo deudor, perdón, le hemos aplicado la tasa y nos salió 175. Eso mismo tengo que aplicarlo a la siguiente, aquí, a cada una de las cuotas. Y fíjense, pues como yo no pagué, como yo no amorticé nada, sigo debiendo 10.000, ¿no? Entonces mi interés no va a bajar y mi interés va a ser el mismo durante toda la operación financiera. Voy a pagar altos intereses, ¿no? Y no voy a pagar amortizaciones. Me da una facilidad de no pagar amortizaciones, pero me cobra altos intereses. ¿Qué es lo que yo voy a pagar cuota a cuota bajo el método americano? Por ejemplo, ya sería el 0 de amortización más mi interés. Esto es lo que voy a pagar en cada una de las cuotas. Si lo arrastro, bueno, yo voy a controlar mi pago, 175 soles, tendría que depositar cada mes. Solo al final, si al final de la operación financiera, en la última cuota, usted tendría que devolver todo el capital más la última cuota de interés, ¿no? Y este es el método americano, ¿no? Como le digo, no todos tienen acceso a ese método, a esa forma de pago, ¿no? Para eso también hay que tener un buen negocio que nos permita recuperar el dinero para poder devolverlo. Veamos cuál es el más caro, ¿sí? Ya tenemos los tres métodos. El método francés, cuotas iguales. Método alemán, cuotas decrecientes. El método americano, ¿sí? Intereses iguales, ¿no? Y solo se devuelve el capital a fin de la operación financiera. ¿Cuál será más caro? ¿Sí? ¿Cuál será el que genere mayores ganancias para el prestamista, ¿no? O para el que presta el dinero. Veamos, sumemos las cuotas aquí. ¿Cuánto significa este préstamo para nosotros, ¿no? Le damos acá, autosuma. Y, bueno, el método francés nos dice que bajo este método terminaremos pagando 11.456.61 por un préstamo de 10.000 soles a 15 meses, ¿no? Está relativamente barato. Vamos a ver con el método alemán si es más alto o más bajo. Aquí igual me ubico acá al final y voy a sumar con mi autosuma. Sumo. El método alemán me dice que esta forma de pago me resulta más barata, ¿no? Acá saldría 11.400 soles comparado con los 11.456.61 del método francés. Este método es más barato. Y veamos ahora el método americano. Sumemos el método americano. Aquí. Y el método americano nos dice pues que nos va a salir un capital final de 12.625, que es mucho más caro que los otros dos métodos, ¿sí? Esto es parte de los métodos de amortización. Bueno, estos son los tres métodos básicos de amortización que considera la matemática financiera: el método francés, el alemán y el americano, ¿sí? Esto todo basado en el primer factor matemático, el factor de recuperación de capital, que es cómo se convierte un capital inicial en una serie de cuotas constantes y uniformes, ¿sí? Basado en la función pago. Ahora, veamos, pasemos al siguiente punto de hoy. Vamos a agregar una hoja. Uy, ya se agregó al otro lado. Dejémosla. A ver. El primer factor matemático, factor de recuperación de capital, lo controlamos con la función pago, ¿sí? Pero recuerden, en este caso utilizamos el BA, el capital inicial. Ahora vamos a ver el siguiente factor matemático, que es el factor de depósito
Factor de depósito de fondo de amortizaciones. Voy a hacer una referencia rápida porque... Vamos aquí. El factor de depósito de fondo de amortizaciones, ¿sí? También lo vamos a trabajar con la función pago, ¿sí? Pero ojo aquí, ojo acá, que en este caso no vamos a usar el capital inicial, sino que vamos a trabajar con el valor o el capital final o valor futuro, ¿sí? Para el factor de depósito de fondo de amortizaciones, la función pago se utilizará o trabajará de la siguiente manera. Te permitirá convertir un capital final o valor en el futuro en una serie de depósitos igual, constantes y uniformes, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar la función pago, pero ya no para convertir un capital inicial, como acá, que convertí un capital inicial, un BA, en una serie de cuotas constantes y uniformes. Aquí voy a convertir un capital final o valor en el futuro en una serie de depósitos constantes y uniformes. El formato de la función pago es el mismo. Vamos a copiarlo aquí. Solo que en este caso, ¿sí? Solo que en este caso yo voy a utilizar o trabajar con el valor futuro. Recuerden que que en los ejercicios de factor de recuperación de capital utilizábamos solo BA y dejábamos BF en blanco, ¿sí? Aquí utilizaremos BF y dejaremos el BA en blanco, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es el factor de depósito de fondo de amortizaciones? Bien, a ver, planteemos un ejercicio. Vamos a suponer que yo quiero pagar, ¿no? La inicial de una casa, por ejemplo, y para eso se me ocurre depositar dinero en un banco, ¿no? Me dicen que la inicial para mi casa o para mi departamento, el capital, o un monto que yo tengo que, el monto que tengo que acumular o que juntar para poder pagar la inicial de mi casa. Yo quiero una casa o un departamento y no tengo el dinero y quiero juntar, por ejemplo. Me dicen que tengo que juntar el 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que acumular 35.000 soles, ¿sí? Pero no los tengo, ¿no? Ese es el valor al que yo quiero llegar, es un valor en el futuro. Ojo, esto ya no es un préstamo, sino que es un valor en el futuro. Yo quiero llegar a 35.000 soles y quiero acumularlos. Y para eso, ¿no? Para eso he averiguado en distintas entidades financieras y hay una que me ofrece las siguientes condiciones, ¿no? A ver, me ofrece una tasa, a ver, vamos a ver, una tasa de 15% anual, ¿no? Me ofrece una tasa de 15% anual. ¿Sí? Y yo he decidido juntar dinero y lo quiero juntar en, por ejemplo, en 3 años, ¿no? Mi NPER va a ser 3 años, pero yo quiero hacer depósitos mensuales para que se vaya acumulando para poder llegar a los 35.000 soles, ¿sí? La entidad financiera me ofrece una tasa de 15% anual y yo voy a hacer depósitos mensuales. En 3 años haré 36 depósitos mensuales. Yo quiero hacer un depósito constante, ¿sí? Mensual, durante 36 meses voy a hacer depósitos, ¿no? En esta cuenta que me ofrece un 15% anual, ¿no? Y yo quiero llegar a 35.000 soles,
¿no? ¿Cuándo voy a depositar o cuándo voy a hacer los depósitos? ¿En qué momento del mes voy a hacerlo? A inicio de mes, ¿sí? Recuerde, el tipo tiene que ver con el momento en que yo pago o deposito el dinero. Si lo hago a fin de mes es 0 y si lo hago a inicio de mes es 1. Entonces, los depósitos los voy a hacer a inicio de mes. A inicio de cada mes yo voy a depositar dinero en esa cuenta y por lo tanto el tipo sería 1 porque sería un pago adelantado. O sea, los depósitos que yo haga los voy a realizar a inicio de mes. Por eso es que acá le pongo 1. Recuerdan acá en esta operación de aquí, nosotros pagábamos la cuota de nuestro préstamo la pagábamos a fin de mes, por eso es que acá le poníamos 0, ¿no? Pero en este caso, como vamos a depositar dinero en la cuenta, vamos a abonar a la cuenta para que gane intereses, lo vamos a hacer a inicio de mes. Por eso es que le pongo aquí 1. Bien, y la incógnita es la siguiente. Yo ya sé que quiero juntar durante 3 años, voy a depositar mensualmente dinero a una cuenta que paga 15% anual, ¿no? Cada inicio de mes voy a hacer ese pago para poder yo juntar mis 35.000 soles, ¿no? Entonces, la incógnita es, la pregunta aquí es, ¿cuánto debo depositar mensualmente? ¿Cuál es el valor del depósito mensual? ¿Sí? Bien, veamos el valor del depósito mensual. Así como utilizamos hace un momento, o en la clase anterior, la función pago para convertir un capital inicial, un préstamo, en una serie de pagos constantes, ahora vamos a utilizar la función pago para convertir un capital en el futuro. Si yo quiero, esta es mi meta, ¿no? Llegar a los 35.000 soles, y voy a convertir este capital en el futuro, ¿no? En una serie de depósitos. Entonces, haremos lo siguiente. Mire, y así, igual pago. La tasa de interés también la convierto de anual, 15%. Y recuerda, acá arriba vemos el formato, me pide la tasa, y es la tasa periódica, 15% entre 12, porque los depósitos los voy a hacer mensuales, y quiero que lo vaya acumulando mes a mes, ¿no? Entonces convierto mi tasa de interés a mensual, luego me pide el NPER, me dice cuántos depósitos vas a hacer, voy a hacer 36 depósitos, ¿sí? En este caso, el siguiente parámetro es el valor actual, acá lo podemos ver, pero acá no hay valor actual, en este ejercicio no hay capital inicial, no tenemos capital inicial, ¿sí? Entonces, la fórmula de Excel pide el capital inicial, pero como no la tenemos, la consideramos y la dejamos en blanco. O sea, aquí queda en blanco. Y pasamos directo al valor futuro. Excel me pide ahora el valor futuro. ¿Cuál es el valor futuro? ¿A cuánto quiero llegar yo? Voy a pagar 36 cuotas con esta tasa de interés. ¿Para llegar a cuánto? Yo quiero llegar a 35.000 soles. Entonces, le pongo en negativo, recuerda, siempre va el valor ahí negativo, menos 35.000, ¿no? Menos 35.000, coma, y le voy a indicar cuándo voy a hacer el depósito. Si lo voy a hacer aquí en el tipo, si lo quiero hacer a inicio de mes o a fin de mes. Los depósitos, bueno, hemos quedado aquí que el tipo es 1 porque lo voy a hacer el depósito adelantado, voy a pagarlo a inicio de mes. Acá le ponemos 1. Ahí está. Esa es nuestra fórmula, ya están completos nuestros parámetros. Recuerde, el valor actual queda vacío porque no existe para este tipo de ejercicio, porque estamos trabajando bajo el factor de depósito de fondo de amortizaciones. A ver, le damos Enter, y esta fórmula nos dice que para yo llegar a 35.000 soles en 3 años, bajo estas condiciones, yo debería depositar mensualmente 766.21, ¿sí?
Y el banco, pues, al finalizar mis 3 años, y yo querer retirar mi dinero, el banco me tendrá que entregar 35.000 soles. ¿Sí? Entonces, aquí estamos convirtiendo un valor en el futuro en una serie de depósitos. Ojo que acá ya no pagamos nada, ¿no? Acá depositamos el dinero para que el dinero comience a ganar intereses. Veamos cómo funciona esto. A ver. Ya calculamos y nos dice que tenemos que pagar, depositar 766.21 durante 36 meses, ¿no? Para que al final el banco nos entregue 35.000 soles. A ver, creemos nuestra tabla. Vamos a ponerle un ID y vamos a ponerle acá una lista de depósitos. Recuerden, voy a depositar exactamente lo mismo, todas las cuotas. Vamos a poner aquí, vamos a entrar. Y voy a hacer depósitos desde la cuota 1, pongo 1 y 2. Y voy a generar mi serie aquí. Hasta el número, arrastro. Ahí al costadito te sale el número conforme vas arrastrando. Hasta el número 36. ¿Sí? Es una lista de depósitos. A ver acá. La cual voy a centrar. Ya está. ¿Y cuánto voy a depositar en cada cuota? Bueno, voy a depositar este valor. Voy a copiarlo aquí. En cada cuota yo voy a depositar 766.21. ¿Sí? Todas las cuotas, todos los depósitos son iguales. Hasta mi cuota 36. Recuerde, lo voy a hacer a inicio de mes. Voy a ponerle aquí. Ya, después adornarlo es secundario, ¿no? Lo principal son los datos, la información. A ver. Entonces, yo voy a depositar todos los meses este mismo valor en mi cuenta, esperando que cuando yo finalice, el banco me entregue 35.000 soles, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a calcular el interés que voy a ganar por esta operación. Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Si yo sé que deposito durante todos los meses esta cantidad, voy a sumar, aquí voy a hallar el total depositado. A ver. Hago mi autosuma. Y me dice que yo voy a depositar 27.583.52. ¿Sí? Esos son mis depósitos. Eso es el dinero que yo voy a depositar. ¿Sí? Pero yo quería llegar a 35.000. Ojo que está bien. Fíjense. Esto es lo que yo deposité. Este es el dinero que yo he depositado. ¿Sí? Pero el banco, cuando yo retire mi dinero, ¿no? El banco me debe entregar 35.000. ¿Por qué? La diferencia entre los 35.000, vamos a ampliar esto un poquito, 350.000 la cosa. A ver, yo he depositado 27.583.52. Esa es la suma de todo lo que yo deposité. Pero el banco me va a entregar 35.000. Entonces, el interés que yo voy a ganar por haber depositado mensualmente, sale de la siguiente manera. Lo que el banco me va a entregar, que son los 35.000, ¿no? Menos los depósitos que yo hice, ¿no? El dinero que yo deposité. Entonces, aquí me dice que por esta operación, bajo estas condiciones, uno va a ganar 7.416.48 por hacer los depósitos mensuales. Claro que este es un ejercicio, un ejercicio de un demo, un ejemplo, ¿no? Es rarísimo que un banco te quiera dar en 3 años 7.416.
A lo máximo que llegue pues será 200 soles, 300 soles, porque los bancos son terribles, ¿no? Bien, entonces, el punto acá es el siguiente. Hemos utilizado el factor de depósito de fondo de amortización para convertir un capital futuro, ¿no? Un capital futuro o capital final en una serie de depósitos, ¿no? Aquí constantes y uniformes, y hemos obtenido, pues, cuál es el interés ganado por la operación financiera.